este tiempo. Hoy domingo, que es el Día del Señor, vamos a conocer un poquito más sobre su palabra y sobre ese gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar dando gracias a Dios, vamos a poner este tiempo en sus manos. Así que cerramos nuestros ojitos e inclinamos nuestros rostros. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias porque tú cada día nos bendices, Señor Jesús. Gracias porque no nos falta nada, Padre amado. Y porque ante las circunstancias sabemos, Señor Jesús, que tú nos cuidas. Padre amado, encomendamos en tus manos este momento, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Padre amado, para conocer un poquito más sobre ti, Padre amado, y llenarnos de ese gran amor que tú tienes, Padre, para nosotros. Así que, Señor Jesús, gracias te damos, oramos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar con la lección, vamos a escuchar una canción y rápidamente volvemos y vamos a comenzar con la historia de hoy día. Así que les voy a pedir que no se muevan de sus lugares. Espero que tengan su juguito, su agüita ahí listos y cómodos para continuar con la lección de hoy día. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la obediencia. Vamos a conocer cómo nosotros debemos obedecer a cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿ya? Y para saber un poquito más sobre la obediencia y sobre cómo nosotros tenemos que hacer para obedecer a nuestro Dios, vamos a hablar sobre Jonás. Jonás es un hombre al que Dios dice que un día Dios habló a Jonás y le dijo: ve a Nínive y predica sobre mí, ve y habla, haz conocer sobre mí, sobre mi palabra. Entonces, ¿por qué Dios mandaba a Jonás? Porque dice que en Nínive la maldad del hombre había crecido, es decir que la gente ya no hacía caso a la palabra de Dios, ya no seguían sus mandamientos. Entonces, por este motivo, Dios escogió a Jonás para que vaya a Nínive y predique sobre él. Pero ¿qué pasó? Jonás, cuando Dios terminó de hablarle todo esto y de mandarlo hacia Nínive, Jonás lo que hizo fue huir. Él no hizo caso a Dios, no obedeció a lo que él le había mandado. Entonces Jonás dice, en la Biblia nos dice de que Jonás fue huyendo hacia otra ciudad
donde él pensaba que Dios no lo iba a encontrar, Dios no iba a saber dónde estaba él. Entonces dice que Jonás huyó a esta ciudad llamada Jope. Ahí en esta ciudad dice que cuando él llegó encontró un barco. Este barco dice que iba hacia Tarsis, donde él se estaba dirigiendo. Pero ¿qué pasa? Jonás no podía esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Dios sabe todo sobre nosotros. Dios sabe incluso lo que pensamos. Entonces es imposible que nosotros o cualquier otra persona se esconda de Dios, ¿ya? Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces nosotros no podemos esconder nada a Dios. Entonces cuando Jonás llegó a esta ciudad, dice que fue corriendo hacia el barco y se compró un boleto, un ticket donde él iba a irse en ese barco hacia la otra ciudad. Entonces dice que Jonás, cuando subió al barco con todas las demás personas, en el mar dice que iban y el mar comenzó, dice, las olas comenzaron muy fuerte a golpear el barco. Y dice que eran unas olas tan grandes que las personas tenían mucho miedo porque parecía que iban a romperse el barco donde iban ellos. Entonces todas las personas del barco dice que tenían mucho miedo y comenzaron a hablar a sus dioses. Cada uno comenzó a hablar a sus dioses y a pedir por ellos. Mientras dice que Jonás estaba en un lugar del barco y estaba dormido. Entonces mientras pasaba todo esto, Jonás estaba durmiendo. Así que una persona, dice que el capitán de ese barco, va y encuentra a Jonás dormido y lo despierta. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Despierta. Entonces Jonás dice que se despertó y todas las demás personas del barco vinieron y preguntaron a Jonás quién era él, de dónde era y qué hacía en el barco. Entonces Jonás respondió y dijo, yo soy hebreo y temo a Dios. Y dice que las personas tuvieron mucho más miedo por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? El mar dice que comenzó así. ¿Por qué? Porque Dios se había enojado con Jonás. Estaba muy molesto porque Jonás no hizo caso a lo que Dios le había mandado. Jonás, en vez de ir a la ciudad de Nínive, se fue a otra ciudad huyendo de la presencia del Señor. Entonces, por eso fue que Dios dice que estaba muy enojado y Él mandó y hizo que el mar comenzara con las olas súper grandes, una tormenta que estaba azotando fuertemente en el barco y lo golpeaba. Entonces Jonás se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que Dios era el que estaba haciendo todo esto. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque él no hizo caso a lo que le había mandado. Entonces las personas del barco preguntaron a Jonás, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que el mar se calme y ya no está así? Entonces Jonás respondió y les dijo, tómenme de los brazos, de las manos y échenme al mar. Es decir, que Jonás pidió que las personas lo echaran al mar. ¿Por qué? Porque él sabía que era la única manera de salvar el barco y todas las personas que estaban en él. Es decir, que cuando lo echaran a él al agua, Dios iba a hacer calmar las aguas del mar. Así que las personas hicieron caso a Jonás y lo tomaron de los brazos y lo echaron en el agua. Pero Dios dice que tenía preparado un gran pez, que cuando a Jonás lo echaron en el agua, este pez se lo tragó. Es decir, Jonás estuvo en el vientre, en la barriga del pez. Y la Biblia nos dice de que Jonás permaneció en la barriga del pez durante 3 días y 3 noches. Así que dice que Jonás
le pasó esto. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque no hizo caso a Dios. Así que después de estas 3 noches y estos 3 días, dice que Jonás comenzó a orar a Dios, comenzó a hablarle, porque él en su desesperación buscó a Dios, se arrepintió de corazón y pidió perdón por lo que había hecho, pidió perdón por desobedecer al mandamiento de Dios. Así que dice que él oró y oró y oró y Dios lo escuchó. Así que dice que Dios mandó al pez a que lo vomite en la tierra, que vaya y vomite a Jonás. Y así pasó, así fue. Jonás fue vomitado por el pez en la tierra. Cuando a Jonás lo vomitó el pez, lo botó de nuevo en la tierra, Dios nuevamente volvió a hablarle a Jonás y le dijo nuevamente: ve a la ciudad de Nínive y predica, ve y habla sobre mí, ve y habla sobre todo lo que va a acontecer si ellos no hacen caso a lo que yo les estoy mandando, si no hacen caso a mi palabra. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Ya no hizo lo que hizo la primera vez, sino que Jonás ya había aprendido la lección. Entonces él agarró y se fue hacia Nínive, se fue a predicar sobre el Señor, fue a hablar sobre él. Es decir que Jonás esta segunda vez obedeció al Señor, obedeció a lo que él le había mandado. Ya no hizo como la primera vez que huyó. Pero ¿qué pasa? En la primera vez que Jonás había cometido el gran error de pensar de que Dios no iba a saber dónde estaba él. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. Dios sabe todas las cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es tan importante hablar a nuestro Dios todo el tiempo orar y pedir perdón por cada una de las cosas que nosotros hacemos mal. Y una de esas es desobedecer a su palabra. Bien dice en uno de sus mandamientos que, por ejemplo, tenemos que honrar a nuestros padres. Y ese honrar a nuestros padres es una forma también de obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es uno de sus mandamientos. Entonces, en casita, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que hacerles caso en todo lo que ellos nos digan, en todas las cosas que ellos nos manden. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer caso a nuestros padres, también vamos a estar obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es uno de sus mandamientos que nosotros honremos a nuestros padres. Entonces, niños, espero que hayan entendido esta parte de la obediencia y que es tan importante obedecer a nuestro Dios y todos sus mandamientos. No solo obedecer a nuestros padres, sino también en el colegio tenemos que cumplir con todas nuestras tareas. Así que espero que les haya gustado esta historia y que la apliquemos en nuestra vida. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues él salvaría, los rescataría. Era el tiempo de
muñequitos. Bien chicos, luego de haber tomado atención sobre la lección de hoy día, vamos a aprender nuestro versículo. Y nuestro versículo se encuentra en Juan 14:15 y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, una vez más, repitamos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien, niños y niñas, como parte de la lección de hoy día vamos a realizar una manualidad. Y para realizar esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar una hoja, así este tamañito, que es la hoja de cartulina. Luego vamos a necesitar isocola o algún pegamento, una tijera, un palito así como este, si es que tienen, y si no, igual pueden utilizar los palitos de picolé. Y por último, algunos marcadores y lápices. Primero vamos a comenzar dibujando nuestra mano. Entonces tomamos el lápiz, colocamos así la hoja y vamos a poner nuestra mano ahí, vamos a acomodar y comenzamos a dibujar. Ahí está. Listo. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la tijera y vamos a empezar a recortar sobre la línea de que dibujamos la mano para sacar la figura. Entonces comenzamos. Bien chicos, como ven, ahí ha quedado mi mano, así de esta forma. Vamos a borrar algunas cositas que no quedaron de los lápices y ya está nuestra manito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí en el centro por qué debemos obedecer a Dios. ¿Ya? En el centro vamos a escribir por qué obedecemos a Dios. Y en la parte de los deditos vamos a escribir 5 razones del por qué obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios porque ahí está. Obedecemos a Dios porque, y aquí vamos a escribir 5 razones, ¿ya? La primera razón que vamos a escribir es: obedecemos a Dios porque nos ama, porque Dios
nos ama. En el otro dedito vamos a escribir la siguiente razón, que es cumple sus promesas. Entonces, obedecemos a Dios porque cumple sus promesas. Aquí. La otra razón es porque es un mandamiento. Obedecemos a Dios porque es un mandamiento. Otra razón es porque Dios nos bendice. Obedecemos a Dios porque Él nos bendice. Porque nos bendice. Y la última razón que vamos a escribir es porque le amamos. Es decir, que nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos. Ya, muy bien. Aquí, como pueden ver, ya está la manito con nuestras 5 razones. Obedecemos a Dios porque nos ama, cumple sus promesas, es un mandamiento, nos bendice y porque le amamos. Ahora vamos a adornarlo un poquito y con el marcador, con uno de los marcadores que escogimos, vamos a pasarle sobre las letras. Bien, ahí está. Hemos repintado todas las letras con el marcador, el color que ustedes quieran, el color que haya ustedes escogido, y repintamos todas las letras. Ahora vamos a hacerle como un marco a toda la manito para que se note mejor. Entonces vamos a colocar sobre algo, sobre un cuaderno, sobre lo que tengan, para no manchar la parte de abajo. Así que vamos a hacer así. Vamos a ver los bordes de nuestra manito. Ahí está. Así es como ha quedado mi manito. Ahora, si ustedes gustan, pueden seguir adornando su mano como a ustedes les gusta. Pueden hacer alguna otra cosita, pintarle, si es que a ustedes les gusta. Ya, ahora vamos a pegar el palito por la parte de atrás, así, de esta forma, para que podamos agarrar de aquí nuestra manito. Ahí. Bien, chicos, como pueden ver, ya tenemos nuestra manito. Aquí está bien hecha, ya bien pegado. Y ahora lo que tienen que hacer es ponerla en algún lugar, ya sea en su cuarto o en su sala, pero en algún lugar donde ustedes todo el tiempo puedan estar viendo su manito y recordar por qué nosotros obedecemos a Dios. Aquí en esta manito hemos puesto 5 razones de por qué obedecemos a Dios. Claramente hay muchas más razones, pero ahora hemos escogido estas 5. Entonces la primera es que hemos puesto: obedecemos a Dios porque nos ama. ¿No ve? Obedecemos a Dios porque Él cumple sus promesas. Obedecemos a Dios porque es un mandamiento. Obedecemos a Dios porque nos bendice. Y la última que hemos puesto es: obedecemos a Dios porque le amamos. Nosotros amamos mucho al Señor y por lo mismo le obedecemos.
Así que chicos, espero que la realicen en casita con ayuda de sus papis y eso sería todo. Muy bien, niños. Hoy día hemos hablado sobre la obediencia y para hablar sobre esto hemos conocido la historia de Jonás. ¿Que quién era Jonás? Era un hombre que fue escogido por Dios para que vaya y predique sobre él a la ciudad de Nínive. Pero ¿qué pasó? Jonás, en vez de hacer caso a Dios, no obedeció a lo que Dios le había mandado, sino que huyó. Entonces Dios lo castigó. ¿Y cómo lo castigó? Hizo que se lo tragara un pez, ¿verdad? Y no fue sino hasta que él se arrepintió de corazón, pidió perdón a Dios por no obedecer. Así que Dios, cuando él hizo esto y vio su arrepentimiento, hizo que el pez lo vomitara, es decir, que lo sacó de la barriga del pez. Y una vez más Jesús le volvió a hablar a Jonás sobre lo que tenía que hacer y le dijo: ve a la ciudad de Nínive y predica sobre mí. Es decir, que ya Jonás ya había aprendido la lección y que entendió que debía de hacer caso a todo lo que Dios le mandaba. ¿Y que hizo? Agarró y fue y hizo caso, fue a la ciudad a predicar sobre Dios. Y ahí estuvo Jonás hablando y hablando sobre Dios. Es decir que nosotros sí tenemos que obedecer en todo tiempo al Señor, tenemos que obedecer todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la obediencia, cumple todas las promesas que tiene para nuestras vidas. Es decir, que nosotros tenemos que hacer caso a todo lo que Dios nos mande. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Otra cosa importante es que si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, le vamos a obedecer. Va a ser un privilegio para nosotros hacer todo lo que Él nos mande, cada una de las cosas. Además de que igual al obedecer vamos a estar recibiendo bendiciones, muchas bendiciones por parte de Dios. ¿Por qué? Porque obedecemos y guardamos cada uno de sus mandamientos. Así que niños, espero que hayan aprendido sobre la historia de Jonás y que se les quede que tenemos que hacer caso en todo lo que nos diga nuestro Señor Jesucristo, y para ello tenemos que leer nuestra Biblia. Podemos pedirle a nuestros padres en casita que cada día nos lean una historia sobre la Biblia, es decir, que nos den a conocer esas historias tan maravillosas que la Biblia hay para conocer. Así que niños, qué gusto y qué privilegio poder haberles hablado este día sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Los espero a todos acá conectados. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para todos.